Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús, el Señor, muere en la cruz. Por eso nuestra celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, sino que conmemoramos su pasión. Escucharemos las lecturas que nos introducirán en el misterio que hoy recordamos, sobre todo la pasión según San Juan, que nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz nace nuestra salvación. Ofreceremos nuestros donativos para enviarlos a la custodia de Tierra Santa, para el cuidado de los santos lugares. Y finalmente comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en ese camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con Él. Toda la celebración de hoy es de contemplación de silencio y oración, acompañando a Jesús llenos de fe y de esperanza. Comencemos pues en silencio con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Nos ponemos de pie. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza toda la humanidad. Concédenos que semejantes a Él llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos a escuchar las lecturas de hoy. La profecía de Isaías, el Salmo, el texto de la carta a los Hebreos y sobre todo la pasión según San Juan nos ayudarán a introducirnos en el misterio que hoy celebramos. Escuchemos, contemplemos con atención y con el corazón muy abierto la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mirad,
Mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo:
¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Podéis sentaros. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza, y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestras leyes. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Y Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó las palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron,
y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémoslas a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Podéis levantaros. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ni un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos cuenta enseguida de que la celebración del Viernes Santo quiere ser sumamente sobria,
más silencios que en ninguna celebración. Quitamos las flores, quitamos cualquier cosa que pueda significar alegría, que pueda significar gozo, y todo se vuelve duelo, todo se vuelve acompañar a Cristo que se nos muere, que se nos va. La Iglesia, a través de los signos que celebramos, quiere que nuestros sentimientos sean los sentimientos del propio Cristo que muere por nosotros, y de esos apóstoles, de esos discípulos, de esa Madre, la Virgen Santísima, que comparten con Cristo la pasión y la muerte. Bien es verdad que tenemos a Juan fiel al pie de la cruz, y que tenemos a Pedro zozobrando y negando a su maestro, luego llorando también con lágrimas su arrepentimiento. Vemos quienes no aceptan a Jesucristo y, como tanta gente hoy en nuestra sociedad, muestran una actitud de sospecha, de no creer, de pensar que Jesús es un impostor. Incluso le llegan a acusar de ser un enviado del propio Satanás al Hijo de Dios. Y frente a eso vemos quienes se acercan a Cristo con fe, sabiendo que en esta persona Dios nos está hablando, que es esa palabra a través de la cual Dios actúa y nos ofrece su salvación, su última palabra, la salvación definitiva que hemos recibido por el tránsito de Cristo, por su paso de la muerte a la resurrección. Lo primero que hacemos esta tarde es contemplar. Es verdad que la lectura de la Pasión se nos hace larga, pero tenemos que escucharla con una mirada contemplativa, viendo a cada personaje, viendo cada circunstancia, viendo al propio Cristo y diciendo: Él sufre por mí. Cristo, siendo Dios, sufre y muere por mí. Y ese sufrimiento del Señor nos tiene que mover a la compasión, la contemplación, el ver, el tratar de sentir, el tratar de imaginar con fuerza en nuestro interior todo aquello que le ocurrió al Señor, nos tiene que llevar a compadecer a Jesús, a tener sentimientos de compasión hacia Él y decir: todo este amor hasta el extremo, el Señor lo ha puesto por mí. La compasión por Cristo se transforma enseguida en compasión por todos los que sufren, porque cuando contemplamos el sufrimiento de quienes padecen la guerra, las enfermedades, de quienes hoy en la sociedad y cada vez más tienen esa terrible enfermedad que es la depresión, han perdido el sentido de la vida, las ganas de vivir, tantas cosas que nos hacen sufrir tanto. Tenemos que mirar al hermano y decir: si me compadezco de Cristo, me tengo que compadecer del hermano que sufre, con una compasión activa, que le tienda una mano, que sea para él consoladora, que sea siempre una caricia de cercanía, de solidaridad y de consuelo con el que sufre. Contemplar a Cristo que sufre, contemplar al hermano que sufre, significa también aceptar el sacrificio en nuestra vida, aceptar que nosotros vivimos para sufrir, que esta vida es muchas veces un valle de lágrimas y que tenemos que tener la fuerza, el valor de aceptar todos los sacrificios y sufrimiento que la vida nos depare. Fijaos, os digo que contemplamos la cruz, que miramos a la cruz y la miramos en definitiva para aprender a vivir con una actitud de servicio sobre todo al que sufre. Esta tarde, además de contemplar la cruz, venimos a adorarla. Y adoramos la cruz
porque en ella está clavado el Rey. Les contaba esta mañana en las laudes, os lo cuento a todos ahora, que en un sepulcro que está expuesto en la página web del Vaticano con motivo de la Semana Santa, que tiene escenas de la Pasión y en el centro la Anástasis, la Resurrección, uno de los relieves del sarcófago, que no me venía la palabra, uno de los relieves del sarcófago es la coronación de espinas, y me llamó la atención al leer el comentario que pone que no es una corona de espinas, es una corona de piedras preciosas. Es una corona de rey. Y nos preguntamos en ese sarcófago del siglo III, que es de lo más antiguo que está representado la cruz de Cristo, ¿por qué el escultor del relieve ha cambiado la corona de espinas por una corona regia? Porque en la cruz, y por eso los cristianos hicimos la cruz el símbolo de nuestra fe, en la cruz Cristo reina. En la cruz Cristo reina salvándonos del pecado. En la cruz Cristo nos ofrece el árbol de la vida que termina en la resurrección. Por eso para nosotros la cruz no es signo de desesperación, de un sufrimiento vacío, de un sacrificio que no tenga sentido. ¿Cuántas veces tiene fe y que tiene cualquier tribulación en la vida y cualquier sufrimiento y ves cómo caen en la desesperación? ¿Y cuántas veces ese mismo dolor, cuando una persona tiene fe, no es que no duela, no es que no sea sufrimiento, pero es un sufrimiento abierto a la esperanza? Abierto a la esperanza en Cristo, la esperanza de la salvación. Y yo creo que es la diferencia entre el infierno y el purgatorio. Es la diferencia entre la desesperación más absoluta y el saber cargar con el dolor en esta vida, sabiendo que Cristo reina y que yo soy cortesano de Cristo y con Él reinaré. Por lo tanto, adoramos la cruz. Adoramos la cruz porque en ella pende el Rey y esa cruz es signo de vida, es signo de nuestra esperanza. Y por último, además de contemplar, además de adorar, hoy venimos a imitar el camino de Cristo, a ir por la senda estrecha, a tomar la cruz y seguir a Jesús, a seguirle por ese camino hacia Jerusalén que tiene que ser el camino de todo cristiano. Que sepamos nosotros en nuestra vida asumir la cruz, que sepamos seguir siempre el camino del Evangelio que tantas veces nos exige esfuerzo, ascesis, lucha por ser virtuosos, por obrar siempre el bien, por no dejarnos llevar por el rencor, por perdonar a nuestros enemigos, por poner el bien allí donde encontramos el mal, y tantas cosas que Cristo hizo y que nosotros que seguimos su camino queremos hacer. El imitar a Cristo que camina hacia la cruz es para nosotros un camino, por tanto, de santidad. La santidad en esta vida, la santidad bautismal que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida y que nos llevará a la vida eterna del cielo. La Iglesia en el Viernes Santo canta siempre la antífona: tu cruz adoramos y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Nosotros adoramos la cruz, pero adoramos la cruz sabiendo que en ella glorificamos al resucitado, que la cruz es el camino para la vida y la resurrección. Como decimos, sabemos que por el madero ha venido la alegría al mundo. Que nadie nos quite nuestra alegría, que no caigamos en la trampa de este mundo descreído, de este mundo que se aleja de Cristo, se aleja de la religión, de lo espiritual, que no nos roben el gran tesoro de la cruz, el gran tesoro de la vida vivida
como servicio, con esperanza y buscando en todo la santidad, porque aquí, en el misterio de la cruz, tenemos la verdadera alegría, la alegría de seguir los pasos de Jesucristo hasta la resurrección. Hoy nuestra oración toma un tono más solemne y sobre todo quiere ser una oración que alcance a todos, para que a todos llegue la salvación que nace de la vida entregada por Jesús en la cruz. Por eso, a cada intención, todos rezaremos un momento en silencio y después de la oración del celebrante, todos responderemos con nuestro amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Oremos también. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, por todos los obispos y presbíteros y diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido.
Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a la grey de tu Hijo para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congrega a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de andar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la justicia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos.
Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a recibir la Santa Cruz, poniéndola en el centro de nuestra celebración y con nuestra veneración. Expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús, por nosotros que se ha manifestado en su entrega hasta la muerte. Permanecemos de pie. En que estuvo clavada la salvación del mundo. Donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Para tus hermanos.
Podéis sentaros. Recogemos ahora la colecta para los cristianos de la Tierra Santa, tal como nos pide la Santa Sede cada Viernes Santo. Hoy no celebramos la Eucaristía, pero sí que comulgamos con el pan consagrado en la misa de ayer. La comunión con el cuerpo de Cristo entregado por nosotros nos ayuda a estar más unidos a Él.
en espera de la gran Eucaristía de la noche de Pascua. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para todos.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Acabamos nuestra celebración. Mantengamos hoy y mañana este clima de contemplación, de silencio y de oración. Os invitamos a venir mañana a las 10 de la mañana a rezar el oficio de tinieblas ante la cruz. Y por la noche, a las 10, celebraremos con gozo la gran vigilia de resurrección. Podéis traer algunos aperitivos para compartir juntos después de la vigilia pascual. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.